Hola, hola, por aquí, bueno, bienvenidas a Fe en Play, conociendo a Dios, tu espacio de estudio bíblico semanal. Hoy vamos a estar dando comienzo a una serie que quiero hacer con ustedes de 4 semanas, 4 clases. Hoy va a ser la número 1. Vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta, que esta serie se va a estar llamando Una vida transformada. Hoy vamos a estar comenzando en el estudio de Hechos, capítulo 9. Vamos a estar conociendo quién era Saulo antes de convertirse en el apóstol Pablo. Así que si conoces la historia, pues bueno, vamos a darle un repaso. Y si todavía no conoces la historia, créeme que te va a encantar esta historia de transformación, porque vamos a ver cómo el mismo Dios que obró en su vida es el mismo Dios que obra hoy en día en la vida de cada una de nosotras. Así que bueno, sin más decirte, quiero recordar que esta servidora también está estudiando, también está aprendiendo y también sigue en crecimiento de lo que es la palabra y del conocimiento de la palabra, de lo que dice el Señor para la vida de cada una de nosotras. Yo también sigo estudiando, yo también sigo aprendiendo, y mientras estudio y aprendo, pues amo compartir con ustedes un poco de mi aprendizaje, al mismo tiempo que amo poder recibir opiniones y otras sugerencias de ustedes. Así que si tienes alguna opinión o si tienes alguna enseñanza que quieras compartir, lo puedes hacer en los comentarios. Y bueno, si no tienes una comunidad o si quizás no tienes personas a tu alrededor con las que puedas compartir o con las que puedas hablar sobre la palabra, pues eso también lo puedes hacer junto con nosotras en nuestra comunidad de WhatsApp, que es un grupo privado donde ahí compartimos, interactuamos y donde ahí cada día, cada mes compartimos juntas un devocional. Así que te dejo la invitación, el link va a estar en el primer comentario, igual lo puedes encontrar en el link de mi perfil bajo la comunidad cristiana, ¿ok? Así que bueno, sin más decirte, vamos a leer un poquito de Hechos, el capítulo 9, del versículo 1 al 4, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo primero que vamos a estar aprendiendo es quién era Saulo. Si ya conoces la historia de Saulo, que luego va a ser nuestro gran apóstol Pablo, pues vamos a darle un repaso. Y si no la conoces, pues bueno, hoy vamos a aprender quién era el apóstol, quién era el apóstol Pablo, que bueno, antes se llamaba Saulo. ¿Quién era Saulo? Según dice la Biblia, dice que antes de convertirse en el apóstol Pablo, Saulo era conocido por todas las razones equivocadas. Era un fariseo, era un líder religioso altamente educado, fue entrenado bajo la dirección de uno de los más grandes maestros de su tiempo, que es Gamaliel. Eso lo vas a poder leer en Hechos 22:3. Y dice que Saulo era celoso de la ley judía y se oponía ferozmente al creciente movimiento de los seguidores de Jesús. También en la Biblia podemos leer que en Hechos 7:58 nos dice que Pablo estuvo presente cuando el discípulo de Jesús, Esteban, fue apedreado. Si no conoces la historia, lo puedes leer un poquito. En Hechos 7:28 te dice la historia del discípulo de Jesús, Esteban, quien fue sacado fuera de la ciudad y fue apedreado. En ese versículo 58, ahí se menciona por primera vez el nombre de Saulo. Saulo estaba presente, Saulo estaba de acuerdo con eso que estaba pasando. Así que después de ese momento, después de ese tiempo, la Biblia nos empieza a hablar de que Pablo se convirtió en el enemigo más temido de la iglesia, arrastrando los cristianos, los creyentes, fuera de sus casas y metiéndolo en prisión. Imagínense, Saulo era esa persona tan perseguidora de los creyentes que iba a sus casas, los buscaba, los agarraba y sin ninguna razón los tiraba en la prisión. Así de fuerte era la cosa con Saulo. Imagínate que Saulo, en primera de Timoteo 13, hay un versículo donde él mismo, hablando y describiéndose, él dice que él era un hombre blasfemo, un perseguidor y un hombre violento. Él mismo se describe con esas palabras en primera de Timoteo 13. Ahí lo puedes leer. Después, más adelante, en
Primera de Timoteo 1:15 dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Asimismo se describió él. Sin embargo, también dijo, pero Dios tuvo misericordia de mí para que en mí, el peor de los pecadores, Cristo Jesús mostrara su infinita paciencia como ejemplo para los que habrían de creer en él. Esto lo puedes leer en Primera de Timoteo en el 1:16. Así que aquí vemos cómo un hombre violento, un hombre perseguidor de los creyentes, un hombre que no le importaba los sentimientos de las otras personas ni las creencias, sino lo que él creía, porque él era celoso y defensor de la ley judía. Entonces, el hecho de que los creyentes creyeran en Jesús y no fueran igual que él, no compartieran la misma creencia que él, pues eso a él le daba esa, digamos que ese furor de cogerlos y meterlos en la prisión, así, porque él quería. Pero vemos cómo Dios es un Dios tan grande y tan misericordioso y tan bueno, y los planes de él son únicos, perfectos e increíbles, y él sabe lo que hace, porque nosotros vemos una parte, pero Dios ve todo. Entonces aquí vemos cómo ese hombre fue tocado por la gloria y la misericordia del Señor y su vida fue transformada. La gracia de Dios interrumpió los planes de Saulo, porque la gracia tiene una forma de aparecer en medio de nuestra dirección equivocada. La historia de Pablo nos recuerda que Jesús no solo repara a las personas, Él las recrea, Él las convierte en algo más grande y más maravilloso. Así que en el punto número 1 que vamos a estar estudiando va a ser: Dios puede alcanzar a cualquiera, en cualquier lugar que te encuentres. Cuenta la Biblia acá en el versículo 3 que dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces acá vamos a ver que Dios no espera que existan condiciones perfectas para él alcanzar a las personas, sino que su luz irrumpe a través de cualquier oscuridad y cualquier situación oscura que puedan estar pasando. No hay nadie que esté demasiado lejos que Jesús no pueda alcanzar. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque ponte a pensar, Dios encontró a Saulo en medio de un camino de odio. Él iba a Damasco con la intención y con cartas de coger a todos los creyentes, a todo el que se encontrara en el camino, mujer y hombre, y meterlo preso. Pero aquí vemos que la gracia de Dios encontró a Saulo en medio del odio, pero no lo dejó allí. Y eso nos lleva al punto número 2. La verdadera conversión comienza con la rendición. Dice el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí nos deja saber que cuando estamos delante de la presencia del Señor, es inevitable no caer en tierra, es inevitable no rendirnos ante Él, es inevitable no sentir ese poder y esa autoridad y ese amor y esa gracia y esa misericordia, porque cuando tú estás delante de la presencia del Señor, tú sientes que Él es todo, que Él es esa autoridad, pero que Él es ese amor y que Él es ese poder que hace que tú caigas en tierra, que tú te sientas como mínimo delante de Él y delante del amor tan grande que es Dios. En Santiago 4:10, Él nos dice que humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Todo va a ir siendo transformado para bien, porque la palabra te dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros. La transformación va a terminar donde termina el orgullo. Cuando tú dejas tu orgullo al lado, cuando tú dejas todo ese ego y toda esa vanagloria y toda esa grandeza de lado, y tú permites que Dios te moldee, que Dios te llene, que Dios te transforme, que Él haga su voluntad, que Él haga con tu vida lo que verdaderamente Él quiere hacer, créeme que todo va cambiando. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso está en Mateo 16:24.
Así que cuando tú decides ser seguidora de Cristo, cuando tú decides dejarte guiar por el Señor y que sea el Señor quien guíe tu vida, quien direccione tus pasos y quien te ayude a cada día a caminar en fe y con una paz y con una tranquilidad de saber que Él está obrando, que Él te está ayudando, que Él te está guiando y que Él está haciendo lo correcto. Cuando tú dejas que sea Dios quien te guíe, ya ahí tú le estás permitiendo al Señor y estás diciendo, yo simplemente soy tu discípula, tú eres mi maestro. En esta lectura dice que Saulo cayó en tierra y oyó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acá vamos a ver que Saulo se rindió. Aún así tenía que ser moldeado. Porque rendirte al Señor no significa que todo va a ir de maravilla, sino que rendirte al Señor es permitirle que Él te moldee a su manera y que te moldee a lo que verdaderamente Dios ya preparó para ti desde el vientre de tu madre. Cuando andamos por el mundo sin Dios, andamos a lo loco, andamos haciendo cosas desde nuestras propias fuerzas, andamos tomando decisiones que creemos que son mejores y andamos haciendo cosas que simplemente lo que nos hacen es perder tiempo de aquello que Dios ya preparó como propósito para nuestras vidas. Por eso cuando venimos a Dios, cuando encontramos al Señor, muchas veces nos tiene que romper para volver a armarnos, porque es que hemos tomado las decisiones y hecho las cosas a nuestra manera, que no era el diseño de Dios para nuestra vida. Entonces cuando venimos a Él, cuando le dejamos todo a Él, Él tiene que empezar a deshacer y a armar todo lo que verdaderamente Él ya tenía planeado para ti. Así que eso nos va a llevar a nuestro punto número 3. Dios usa personas ordinarias para revelar una gracia extraordinaria. En el versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Lo primero que vamos a ver es que Dios siempre tiene discípulos, pero está en cada uno de nosotros escucharlo y ser obediente a aquello que Él nos manda hacer, ser obediente a las instrucciones que Él nos va a ir dando. Vemos luego acá en capítulo 17 que dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El plan de Dios para cambiar el mundo todavía hoy en día comienza con un discípulo obediente. Nunca subestimes el poder de tu obediencia. Que aquello a lo que Dios te ha llamado, que aquello que Dios pone en tu corazón, por muy difícil que parezca, por muy imposible que pueda parecer, o por muy insignificante que alguna cosa pueda parecer, Dios puede usar ese momento, esa situación o ese sentir, por muy insignificante que parezca, lo puede usar para glorificarse, para ayudar a otras personas, para mostrarse a través de ti y a otras personas. Así que nunca subestimes el poder de tu obediencia a Dios. Dice acá en la palabra, en el versículo 18, que y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Acá no solo te quiere decir como que las escamas cayeron de sus ojos, sino que las escamas también cayeron de su corazón. Ya él no era ciego, ya al caer sus escamas de los ojos es como decir, ya no era ciego, ya el Señor abría sus ojos espirituales para que él viera y entendiera lo que el Señor estaba comenzando a hacer en su vida. ¿Y quién era el Señor? La gracia no es solo perdón por lo que has hecho, sino el poder para convertirte en quien fuiste creada a ser. La gracia del Señor no solo nos perdona nuestros pecados, no solo nos libra, nos hace ser mejores cada día y nos ayuda a cada día caminar en corrección y en obediencia a Dios, sino que nos ayuda también a convertirnos
en esa persona que fuimos creados para ser. Así que cualquiera que sea tu situación hoy, cualquiera que sea ese pasado que tú sientes que te está deteniendo, ese pasado que tú sientes que te está jalando para atrás, recuerda que así como Saulo, así como Jesús encontró a Saulo en medio de la oscuridad, en medio de su odio, y fue su vida transformada, así Jesús lo puede hacer contigo si tú se lo permites. Jesús te puede encontrar en medio del problema y la situación en la que tú te encuentres, en el medio de esa oscuridad que tú crees que tienes en tu vida. Jesús te puede encontrar ahí. Jesús no nos dice que no vamos a tener dificultades. Jesús nos dice que Él va a estar con nosotros en las dificultades. Cuando tú vienes al Señor, cuando tú tienes al Señor, no es que no vas a tener situaciones. Es que Dios nos promete estar con nosotros en medio de nuestras situaciones. En que aún en medio de ellas vamos a tener tranquilidad, vamos a tener paz y siempre vamos a ver una salida a las situaciones por las que estemos pasando. Cualquiera que sea tu situación, Dios te puede encontrar en medio de ella, y así como la vida de Saulo fue transformada, así la tuya puede ser transformada por Jesús. Él es el único que puede transformar. Y bueno, si tienes alguna opinión, algún comentario, me lo puedes dejar abajo en los comentarios, o puedes unirte nuevamente con nosotras en el grupo de WhatsApp, donde interactuamos y seguimos aprendiendo. Así que espero que hayas aprendido algo, que hayas recibido alguna información a tu corazón, que el Señor te haya hablado. Y sobre todas las cosas, recuerda que si ya recibiste al Señor, sigue buscándolo cada día, sigue leyendo su palabra, sigue indagando y buscando en su palabra las promesas y las enseñanzas que Él nos dejó. Y si no lo conoces, pues no esperes más. Tú solo tienes que decirle: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, te recibo en mi vida, cambia mi vida, yo creo en ti. Y créeme que cuando tú haces la oración, invitas al Señor a tu vida, Él comienza a transformarla, Él comienza a guiarte, Él comienza a cambiarla, y todo va tomando sentido. Las cosas que antes parecían cosas sin sentido, ahora van a tener un entendimiento, y tú vas a entender por qué pasó lo que pasó. Porque hay cosas que simplemente fueron necesarias que pasaran, situaciones y cosas, para que ahora podamos tener la sabiduría que tenemos, el entendimiento que tenemos, la madurez que tenemos. Así que Dios te bendiga, que Dios llene tu casa de bendición, pero sobre todo que Dios te dé el entendimiento para que en todo tú tengas el entendimiento del Señor, porque si tienes entendimiento, todo a tu alrededor va siempre a tener un sentido y vas a entender por qué y para qué pasan las cosas. Así que nada, deseo muchas cosas lindas para tu vida, que el Señor te bendiga, y bueno, nos vemos en la próxima clase la semana próxima. Besitos.